¿Se está viendo? Sí, profesor. Ok, Sí, Sí, profesor. sí se ve, sí se ve. gracias. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es lo que se llama coeficiente, ¿no? La energía de Gibbs en exceso y el coeficiente de actividad. Entonces, nosotros anteriormente habíamos visto lo que era propiedad residual, ¿no? Hemos dicho B residual. Y B residual era la propiedad real menos la propiedad ideal. Esto era residual. Ahora, lo que vamos a ver es una propiedad en exceso. Este será una propiedad real. Esto también será una propiedad ideal. Entonces, la diferencia es que esta propiedad residual se aplica para gases y la propiedad en exceso se aplica para líquidos. Entonces, esta propiedad que está acá será gases reales. Esta propiedad será gases ideales. Esta propiedad que está acá será una solución real. Esta propiedad que está acá será una solución ideal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una solución real y una solución ideal? A ver, señores, vamos a preguntar un poco acá. ¿Qué nos dice la señorita Alison Poma? ¿Me está escuchando, Alison? Sí, profesor. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una solución real y una solución ideal? ¿O ambos son iguales? O puedes darme algún ejemplo también, no hay ningún problema. Por ejemplo, en una solución ideal, por ejemplo, los volúmenes serían la suma de, por ejemplo, en una mezcla de dos componentes, el volumen sería como si fuera una suma, ¿no? La suma de un componente y el otro, pero en la realidad no se cumple eso, sino siempre es menor. Ok, bien. Básicamente, el señor Valdión nos dice que la ley de Raúl básicamente también se cumple, dice, en la ley de Raúl se cumple solamente para las soluciones ideales. No, pero en la ley de Raúl son ambas, gases ideales y soluciones ideales. Entonces, lo que nos está diciendo su compañera, básicamente, es que si nosotros mezclamos, dice acá, si mezclamos acá agua, digamos así, 50 litros y alcohol, 50 litros, aquí nos va a dar 100. Es como si estuviéramos sumando. Mientras que en la solución real va a ser diferente a 100. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí alguien opinó. En las soluciones se consideran las interacciones. Muy bien, el señor Allen nos dice que en las soluciones reales se consideran las interacciones intermoleculares, ¿no? Por ejemplo, si una molécula tiene esta forma y la otra, ¿no? Y otra, solamente así, entre ellos comienzan a, o sea, juntarse, digamos, agruparse de tal forma que el volumen será menor. Y también interaccionan entre ellos las fuerzas moleculares, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Entonces nos dice que la energía de Gibbs, la energía de Gibbs en exceso, ¿a qué es igual? A la energía de Gibbs real, esto sería una solución real, y esto sería una solución ideal. ¿Ok? La diferencia me da la energía de Gibbs en exceso. ¿Alguien está? El señor Walter me dice, el volumen será siempre, no siempre, puede ser menor o mayor, va a depender de la sustancia que nosotros mezclemos. Puede ser mayor. Y es la diferencia que le decía, ¿no? O las moléculas, por ejemplo, ¿no?
la forma de las moléculas. Porque las moléculas entre ellos pueden repelerse de tal forma que hacen que el volumen aumente, ¿no? Entonces, aquí vemos, tenemos esto. Y nos dice que la energía, no, la propiedad molar parcial del componente I en la mezcla, ¿no? Este es uno de sus compañeros que había estudiado mucho la propiedad molar parcial, ¿no? Alguien me dijo, profesor, yo solamente estudié propiedad molar parcial y usted no tomó. Bueno, yo le dije que se había asegurado para el próximo ciclo, ¿no? Pero también se está asegurando para entender estos temas. Entonces, la propiedad molar parcial, ¿a qué es igual? Es igual a una constante, que es una constante, más RT logaritmo de la fugacidad del componente. Este término de la fugacidad del componente I, ¿qué significa? Esta es la fugacidad en la mezcla, porque no es lo mismo que esta fugacidad. Esta fugacidad es la fugacidad del componente puro. Esta es la fugacidad del componente I en la mezcla. ¿Ok? Por eso, ¿quedó claro? Entonces, esta es la propiedad molar parcial. ¿De quién? De la solución real. Esta es la propiedad molar parcial de la solución ideal. ¿Y a qué es igual? Dice, a esta constante más RT XI por la fugacidad del componente I. Y esto dice que representa la ley de Lewis y Randall. Entonces, como primera tarea, y eso es para la tercera práctica, ¿ya? Van a ustedes demostrar las relaciones de Lewis y Randall. ¿En qué? ¿Ya? Entonces, esa relación de Lewis y Randall, son para gases. ¿Ok? Entonces, la relación de Lewis y Randall dice que la fugacidad, del componente I en la mezcla, ¿a qué es igual? A la fracción molar de este componente I por la fugacidad del componente puro. Esa es una primera aproximación de la fugacidad. ¿Ya? Como les decía, una cosa es calcular la fugacidad del componente puro y otra cosa es calcular la fugacidad del componente en la mezcla. ¿Nosotros vimos fugacidad componentes en la mezcla? Sí hicimos, ¿no? No, con puro nomás. Pucha, ya, entonces jueves hacemos un pequeño repaso. Con puro no me hicimos. Yo pensé que había hecho eso. Bueno, ya repasen esa parte también, ¿ya? ¿Cómo es? Porque, a ver, vamos a salir un poquito. Pensé que había hecho esta parte. Vamos a ver, disculpen. ¿Dónde está esto? ¿Cómo es el próximo ciclo? ¿Va a ser virtual, presencial? ¿Qué les han dicho ustedes? ¿Hay alguien del tercio acá? Según lo que vi en la resolución, es virtual. ¿En qué resolución? Disculpe, señorita. Oh, y es una que salió hace 3 días. ¿Ah, sí? Sí. Ah, reciencito. O sea, ¿quién? ¿Es en la facultad o en toda la universidad? No, en toda la facultad, que decía que sí, la semipresencialidad en todo el año 2022. Ah, pero parece que los cachimbitos sí son obligatorios, Claro, ¿no? del primero a cuarto ciclo sí es presencial. Ok. Entonces, puedo seguir el viaje todavía. Ah, ok, aquí estamos, ya, un ratito. De lo que les estaba diciendo a ustedes, lo siguiente. A ver acá. Ajá.
Entonces acá, ya. ¿Estoy proyectando o no? Sí, profesor. Sí, se ve, sí. Ya, gracias, señor. Muy amable. Entonces aquí, ¿qué teníamos acá? Ahí está. Hasta acá habíamos hecho fugacidad con especies en una solución. Esta es la fugacidad en la mezcla. Y tenemos acá las propiedades que habíamos... Oh, caramba, estoy nervioso. Será porque la patrona está en la casa. Entonces acá es propiedad residual, ¿no? Aquí está. No, casi el mismo término que el anterior. Este es propiedad residual, como habíamos dicho, la propiedad residual que es igual a la propiedad real menos la propiedad como gas ideal. Tenemos esto. ¿Ok? Entonces, como acá ya son mezclas, como son mezclas, hablaremos de propiedades molares parciales del componente I residual menos igual aquí a la propia molar parcial de todos los gases menos la propia molar parcial como gases ideales. No, esta es la relación para mezclas. Igual forma lo hacemos para la energía de Gibbs. Entonces, el potencial químico, que es igual a la constante más RT logaritmo de la fugacidad del componente I en la mezcla. Este es el potencial químico para aquí, para un gas ideal, que es igual a RT o la fracción molar, por la presión parcial. Y la presión parcial en un gas ideal igual a qué es igual a la fracción molar por la presión total. Restamos y obtenemos esto. Esta relación es que el coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla. Igual forma potencial químico, energía de Gibbs. No, pero este era para la mezcla. Es el mismo criterio que vimos para aquí, para componentes puros. Solamente que acá la diferencia era que nosotros dijimos que el potencial químico que es igual a la energía de Gibbs molar parcial. Entonces, acá nos dice que la energía de Gibbs residual, tenemos acá la energía de Gibbs residual, pero esa energía de Gibbs residual también que es igual al potencial químico real menos el potencial químico como gas ideal. Eso es igual a ¿quién? A RT logaritmo del coeficiente de fugacidad. Entonces, nosotros podemos encontrar esta relación. Y encontrando esta relación, vamos a encontrar ¿qué cosa? Ecuaciones de estado. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Miren, lo que hacemos aquí, lo siguiente. Decimos acá, ¿esto qué es? Esto nos representa la energía de Helmont. Esta energía de Helmont es para una solución real. Este es por una solución, disculpa, no. Esto es para gases reales, este es para gases ideales. Entonces, lo que hacemos es que lo restamos. Disculpen, esta relación ustedes lo conocen. ¿De dónde lo conocen? ¿Conocen esta relación? ¿Se acuerdan? De la energía Gibbs residual. Tenían acá. Entonces, pero sabemos que el potencial químico del componente I menos esto es igual a RT. Entonces, ¿qué tenemos? Dice acá. Tenemos que el potencial químico del componente I también es igual a este término. Y el potencial químico es, ¿no? Estándar, digamos así, también es lo mismo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente lo derivamos. La ecuación anterior lo hemos derivado
¿no? Para tener potencial químico acá, potencial químico acá. Y al final, desarrollando, obtenemos que la diferencia de este potencial químico que era igual a RT logaritmo, por favor acá no se olviden el sombrerito, acá sí hay un sombrerito, igual a menos todo esto. Entonces, esta es la ecuación general para obtener las relaciones que ustedes tienen. Ahí yo les digo una infinidad de relaciones para componentes puros y mezclas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo hacían? Por ejemplo, si tenemos P, aquí es igual, P, la ecuación de Van der Waals, RT, volumen menos B, menos A, B al cuadrado. Entonces, toda esta ecuación lo tenían que pasar a ¿quién? A una ecuación ¿de quién? P igual a ¿quién? N, RT sobre volumen extensivo menos B menos acá, N, A, B al cuadrado. Esto lo derivaban con respecto a P, lo reemplazaban y obtenían la ecuación para la fugacidad del componente 1, componente 2, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa era esta ecuación. Ahí quedó. Yo pensé que tenía más. ¿No? Entonces, estos problemitas lo haremos el jueves. Ya para que más o menos vean para que saquen la diferencia de la ecuación de Lewis y Randall. La ecuación de Lewis y Randall. No tengo acá unos ejemplos.
Por ejemplo, acá vamos a poner, es decir, determine, por ejemplo, escriban, determine, vamos a hacerlo acá. Determine la relación de la ecuación, ¿no? Determine la, ¿cómo sería el problema? A ver, un ratito, estoy viendo acá. Voy a ponerles un ejemplo. Ahí está. Determina la fugacidad de cada uno de los componentes de una mezcla binaria utilizando la ecuación de Van der Waals. Determine, vamos a poner, determine la fugacidad de cada una de las ecuaciones, ¿no? De cada uno de los componentes de una mezcla binaria utilizando la ecuación de Van der Waals. Entonces, una de las ecuaciones, acá vamos a cambiar esto. Acá, a ver, aquí. Una de las ecuaciones que nosotros vimos fue también, no sé si esto sería, por ejemplo, nosotros vimos, ¿no? Para componente puro, nuestra ecuación era RT, ¿no? ¿Se acuerdan? RT, logaritmo de la fugacidad sobre P igual a la integral de 0 a P de volumen I menos RT sobre P diferencial de P. Esto era para un componente puro, ¿cierto?
Entonces, esto sería la ecuación para un componente en la mezcla. Entonces acá vendría esto. Esto sería para el componente y en la mezcla. ¿Correcto? Entonces, acá nos dice la ecuación de Van der Waals. Entonces, la ecuación de Van der Waals es P RT volumen menos B menos A B al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos? Pero nosotros sabemos que el valor de BI aquí es igual a la derivada de B con respecto a quién? A NI, manteniendo la temperatura, presión, todos los N sub J excepto I. Entonces, de esta manera no podemos desarrollarlo. ¿Qué hacemos? Entonces, dice acá, para presiones menores igual que 15 atmósferas, dice, para presiones menores a 15 atmósferas, la ecuación de Van der Waals, esta ecuación, la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Van der Waals puede expresarse de esta manera, como volumen igual a RT P más B a RT. ¿No? Puede aproximarse a esta ecuación. Y sabemos que si son mezclas, B va a ser igual a la sumatoria, ¿no? de I, y A, la doble sumatoria, ¿se acuerdan? De I a N, de J, y acá XI, XJ, a IJ. Eso ustedes conocen. Entonces reemplacemos, entonces tenemos que calcular A en función de quién, de cada uno de ellos. Igual forma B. Y encontramos la ecuación que debe desarrollarse. ¿No? Para un sistema binario, ¿qué tenemos? Vamos a tener que la ecuación de B, pues acá I1, B1, más I2, B2, ¿cierto? Y para el valor de A, será pues igual a quién? Va a ser igual a I1 al cuadrado A1 más 2 veces I1, I2 al producto de A1 por A2, todo esto a la 1 medio, más I2 al cuadrado A2. Entonces ya tenemos A y B. Pero esto lo sabemos que I1, ¿no? es igual a N1 sobre N total. I2 es igual a N2 sobre N total. Eso lo tenemos que reemplazar en cada una de las ecuaciones. ¿No? Y al reemplazar, vamos a tener la siguiente expresión. Vamos a tener que el volumen es igual, ¿no? a RT sobre P N1 más N2, ¿no? más B N1 más N2 menos A N1 más N2 sobre RT.
¿ya? Donde tenemos que B es igual a N1 más N2 por B1 más N2, N1 más N2 por B2. Ese es el valor de A. Y el valor de A va a ser igual a N1 más N2, todo esto al cuadrado por A1 más 2 veces N1 más N2 por N2, N1 más N2 por A1 por A2, todo esto a la medio, más N2, N1 más N2, todo esto al cuadrado por A2. Entonces, estas expresiones, ¿no? Estas expresiones esto y esta expresión lo tenemos que reemplazar acá. ¿Ok? Reemplazando y recién ahí nosotros derivarlo. ¿No? Tener que el volumen 1, el volumen molar 1, aquí va a ser igual. Va a ser igual a la derivada de B con respecto a N1, manteniendo constante la temperatura P y N2. ¿Ok? Igual forma, el volumen molar 2, derivada de B con respecto a N2, manteniendo constante T, P y 1. Ese resultado que nos salga, reemplazamos en la ecuación anterior que se les mostró. Pues aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? En RT, logaritmo de la fugacidad del componente I sobre I1 P igual a la integral de 0 a P, ¿no? Deriva de P. Y ahí encontramos la fugacidad del componente 1. No sé si quedó claro cómo calcular las fugacidades en las mezclas. Entonces, y esas fugacidades, por ejemplo, la fugacidad del componente 1 en la mezcla, la fugacidad del componente 1 y 1P es igual a ¿quién? Es igual a exponencial B1 menos A1 sobre RT por presión RT exponencial A1 a la 1 medio menos A sub 2 a la 1 medio, todo esto al cuadrado sobre RT al cuadrado por I2 al cuadrado por presión. De igual forma, la fugacidad del componente 2 I2P exponencial B sub 2 menos A sub 2 sobre RT por presión sobre RT exponencial A1 a la 1 medio menos A2 a la 1 medio, todo esto elevado al cuadrado sobre RT al cuadrado por I1 al cuadrado por P.
Entonces, aquí tenemos las fugacidades del componente 1 y del componente 2. ¿Ok? Tenemos la fugacidad del componente 1 en la mezcla y componente 2 en la mezcla. Profesor, por favor, ¿podría retroceder al inicio para capturar? Ahí sí, por favor. Gracias. Profesor, disculpe. Sí, le escucho. ¿Usted cree que podría, por favor, volver a repetir el enunciado? No puedo apuntar una parte. El enunciado era determinar la fugacidad, ¿cómo dije? Determina la fugacidad de cada uno de los componentes de una mezcla binaria utilizando la ecuación de Van der Waals. Ah, ok, gracias. Ok. Sino que acá le estamos haciendo una aproximación, como les decía. Esta es una aproximación. No, esta es una aproximación. Cuando la presión es menor o igual a 15 atmósferas. Si no es así, ¿qué utilizamos? Esta ecuación, ¿no? Voy a compartir. Si no es así, son propiedades de la diferencial, ¿no? Utilizamos esta. ¿Me entiende? Si no es así, utilicen esta ecuación. Y utilizando esta ecuación, ¿no? Utilizando esta ecuación, ustedes tienen pues las ecuaciones que les di, ¿no? ¿Se acuerdan que les di las ecuaciones de Van der Waals? Unas hojitas. Ahí lo deben tener ustedes. La ecuación de Van der Waals era así. A ver, acá vamos a... Utilizando esta ecuación, sería, por ejemplo, acá voy a copiar, dice acá, logaritmo sería logaritmo de la fugacidad igual a ¿quién? Al componente I, BI, sobre, eso ustedes lo tienen, volumen, menos B, menos logaritmo de Z, 1 menos B, sobre volumen, menos 2 veces K, I de K, punto A, I de K, sobre RTB. Esta ecuación es utilizando esta. Nos sale así. Esta es para la ecuación de Van der Waals en general. Y lo que hemos hecho nosotros anteriormente, que es una aproximación. Esas ecuaciones ustedes lo tienen. ¿O no? Entonces, borrando esto, pasamos lo anterior, dejé de compartir. Compartir. Lo que quería mostrarles acá. Uy. Ahí está. Es lo siguiente. Entonces, para un componente puro, entonces, si que nosotros queremos calcular la fugacidad del componente 1 puro, ¿cómo sería? Si quiero yo determinar 1 puro en esta ecuación, ¿qué haría? ¿A qué sería igual? A calcular la fugacidad del componente 1 puro
tendría que ser que I2 sea 0. Entonces, para un componente puro, lo que nos dicen que es la fugacidad del componente 1 va a tender a F1. Entonces, aquí podemos decir que F1 aquí va a ser igual. Va a ser igual a la primera parte, ¿no? Exponencial. Básicamente, ¿quién? A B1 menos A1 sobre RT. Presión sobre RT. Porque todo esto se haría 1, ¿no? Igual forma, si yo quiero F2 puro, yo tengo I1 debe ser 0. Entonces, F2 va a tender a ser a F2 puro. Entonces, la fugacidad del componente puro, que es exponencial, B2, A2, ¿no? Tenemos eso. ¿No? Y de aquí, antes dijimos, ¿no? La ecuación de Lewis y Randall. Nuevamente acá entra Lewis y Randall. Lewis y Randall nos dice que la fugacidad del componente I, aquí es igual, puro, por la composición. Entonces, esta fugacidad de Lewis y Randall es una fugacidad inicial. Eso no significa que esta fugacidad que hemos calculado acá sea la fugacidad real en la mezcla. ¿Me entienden? Si yo tengo acá componente 1, componente 2, componente 3, esta fugacidad de Lewis, o llamemos fugacidad de Lewis y Randall, ¿en quién? En 1 es una fugacidad inicial. ¿Ya? Es como una fugacidad inicial ideal en la mezcla. Por eso que le estoy dejando la tarea a ustedes para que vean esta relación. La fugacidad de Lewis y Randall en la mezcla es diferente a la fugacidad del componente 1 en la mezcla. Son diferentes. ¿Quedó claro? No sé si tienen alguna duda. Entonces, la siguiente clase haremos problema de esto, pues. Yo pensé que había hecho. ¿Ya? Sinceramente. Y continuamos con actividad, ¿no? Ya más o menos hemos iniciado. Bueno, muchachos, nos vemos el jueves. Jueves tenemos clase, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, nos vemos.